Bueno, avisen a sus compañeros, por favor, empezamos en unos minutos. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero, se ve. ¿Escuchan bien? Sí. Bueno, Sí, hoy sí. empezamos probablemente el capítulo, uno de los capítulos más importantes de la materia. Dinámica de una partícula. Ingeniero, disculpa, el apunte de de esta unidad no lo subió. ¿Cómo? Perdón, no lo escucho, joven. El apunte, ingeniero, no lo colgó como para la unidad 3. No lo entiendo. Los apuntes para, o sea, para la unidad 3 subió los apuntes y para esta unidad 4 no la podría subir también, por favor. Pero si el apunte lo tienen, a ver, hay un apunte que es el que tienen fotocopiado y solamente voy levantando las actualizaciones. Este tema que voy a dar lo tienen. Ok, ingeniero, ok. Ya, Creí vos que no le sacaste fotocopia hace un mes y medio. lo tengo, ingeniero, pero creí que iba a variar en algo. Ya. Lo que va cambiando lo voy subiendo con anticipación. Dinámica de una partícula. O también dinámica del punto material. Es lo mismo. Bien, en el capítulo de cinemática se estudió el movimiento de la partícula sin considerar la causa que lo produce. Es decir, nunca se habló de la causa que produce el movimiento. Entonces, si ahora la partícula se mueve, y por supuesto, tampoco en cinemática se considera su masa, y tiene una masa, esa partícula que tiene una velocidad v que es tangente a la trayectoria y que tiene una aceleración a que va hacia el centro de curvatura, para que se mueva, tiene que tener sobre esa partícula, tiene que estar actuando una fuerza. Una fuerza, es decir, se definirá la fuerza como a todo aquello que es capaz de cambiar la cantidad de movimiento de un cuerpo. Esto es muy importante que se entienda. Entonces, siempre el movimiento va a ser referido, a un sistema inercial. Ya sabemos que se entiende por sistema inercial. Y ese sistema inercial siempre va a estar definido por una base vectorial, I, J y K. Y el observador inercial, O. Bueno, entonces, el observador o cualquier otro observador siempre miden el mismo tiempo, T es igual a T', ¿no? Ahora, en esas condiciones, vamos a definir el concepto de fuerza. ¿Qué se entiende por fuerza? Entonces, antes de analizar ese concepto, vamos a definir una magnitud fundamental de la mecánica, el concepto de cantidad de movimiento, P. P se define, es una definición, se define la cantidad de movimiento de la partícula es la cantidad de movimiento. ¿Cuánto movimiento tiene la partícula? Y P, que es un vector, se define como el producto de la masa por la velocidad. Es una expresión muy simple. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento de la partícula de masa m? Bueno, vale su masa por la velocidad. Entonces, P es un vector que tiene como módulo el producto de masa por B, que tiene como dirección, la dirección de P, ¿con quién coincide? A coincide con la dirección de B. ¿Y el sentido de P con quién coincide?
coincide con el sentido de B. El sentido de P también coincide con el sentido de B. Entonces, este vector, definido ahora como el producto de la masa por la velocidad, tiene un módulo que vale m por b, tiene la dirección, que es la de la velocidad, y tiene el sentido, que es el de la velocidad. ¿Qué unidades tiene P? La cantidad de movimiento tendrá unidades de masa por unidades de velocidad, es decir, longitud sobre tiempo. En el sistema MKS, metro kilo segundo, o el sistema internacional de unidades será kilos por metro por segundo. Y esto no tiene un nombre particular, es kilómetro segundo, cantidad de movimiento. Y en el sistema centímetro gramo segundo, CGS, esto será gramo por centímetro sobre segundo. Gramo por centímetro sobre segundo. Bien, básicamente es eso. Entonces ya se tiene definido el concepto de cantidad de movimiento y se tiene como vector, es un vector, y se tiene definido su módulo, su dirección y su sentido. Si observan el vector P, si este es el vector velocidad, como el vector P es igual a la masa por la velocidad y la masa es una magnitud escalar, si la masa es mayor que 1, el vector P va a ser colineal con B y vale M por B, donde este incremento en la magnitud del vector es proporcional a la masa. Este es el caso en el que M es mayor que 1. Ahora, en el caso en el que M es menor que 1, tendremos un vector también que es colineal o paralelo, pero más chico que B. Este es el caso en el que P también vale M por B y M es menor que 1. O sea que la cantidad de movimiento es un vector colineal, es paralelo a la velocidad. Y la masa será y esta partícula pueden tener la misma cantidad de movimiento. En este caso la masa es pequeña, la velocidad es grande. En este caso la masa es grande, la velocidad es pequeña. O sea, la cantidad de movimiento interpreta la combinación de dos factores fundamentales de la física, su masa y la velocidad. Por eso se llama cantidad de movimiento. No es velocidad, no es masa, es el producto de los dos factores que definen la cantidad de movimiento de la partícula. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Todos lo entendieron? Se entendió, ingeniero. Bien. ¿Qué dicen las tres leyes fundamentales de la dinámica? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles eran las tres leyes fundamentales?
fuerzas externas, ¿cómo es la cantidad de movimiento? Es una constante vectorial. Es igual a m por v. O sea, si yo tengo un cuerpo que tiene una velocidad v y una masa m, su cantidad de movimiento m por v no va a cambiar nunca, nunca, a menos que exista una acción exterior que genere el cambio. Esa es la ley de inercia. Lo que la ley de inercia está diciendo es que la cantidad de movimiento de la partícula va a ser una constante vectorial siempre, a menos que exista una acción externa que genere el cambio. Mientras no exista la acción externa, este cuerpo va a tender a mantener este estado de movimiento. Por supuesto, un caso particular, ¿cuál es? El reposo. P igual a 0. Es un caso particular. O sea, todo cuerpo en reposo tiende a mantenerse en reposo, a menos que alguien venga y genere, lo saque del reposo. ¿Se entiende? Es un caso particular cuando es un caso particular para la condición B igual a 0. ¿Se entendió la ley de inercia expresada en términos de la cantidad de movimiento? Sí. Por ejemplo, si ustedes están en el micro, aquí parados, y están animados de una masa, su masa, la masa de ustedes, por la velocidad del micro, porque son solidarios al micro por la fricción entre micro y persona, y el micro frena de golpe, frena, genera esta fuerza aquí, entonces ustedes ¿hacia dónde van a tender a ir? Tienden a ir hacia adelante. Tienden a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tienden a mantener su estado de movimiento. Tienden a mantener su cantidad de movimiento constante. De la misma forma, si ustedes tienen el micro y aquí están parados y el micro parte, ¿ustedes hacia dónde van a tender a ir? Tienden a quedarse en reposo. No se quieren mover, tienden a mantener esta condición. Es la ley de inercia. Todo cuerpo en reposo o que se mueve con movimiento rectilíneo y uniforme, V constante, tiende a mantener el reposo o tiende a mantener el movimiento rectilíneo y uniforme. Todo cuerpo en movimiento tiende a mantener su estado de movimiento a menos que exista una fuerza o una acción externa que genere el cambio. En otras palabras, P siempre va a ser una constante vectorial a menos que exista una acción o una interacción externa que genere el cambio. ¿Se entiende? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, ¿se entendió la ley de inercia? ¿Qué dice la segunda ley? ¿Qué dice la segunda ley de la dinámica? ¿No se acuerdan de la segunda ley de la dinámica, jóvenes? ¿Qué dice la segunda ley de la dinámica? ¿Nadie se anima? ¿Qué dice la segunda ley de la dinámica? Cosío, ¿qué dice? La ley de la dinámica son las leyes de Newton, ¿no? Sería fuerza igual a masa por aceleración, o diferencial de velocidad. La segunda ley de la dinámica que ustedes aprendieron dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Alguien tiene el micrófono prendido y un pajarito está escuchando la clase. Bueno, eso dice la segunda ley. A ver, ¿qué significa esto, jóvenes? Si P es la cantidad de movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esto no va a cambiar. Y si cambia, ¿cuánto vale el cambio? dP de T. P punto. Esto es el cambio de la cantidad de movimiento. Esto es el cambio de P, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto va a valer el cambio de P?
Al cambio de P, a este cambio se le da el nombre de fuerza. Fíjense el detalle. La fuerza no es la masa por la aceleración. No. La fuerza es el cambio de la cantidad de movimiento. Si la partícula, por la ley de inercia, como acabamos de demostrar, tiende a mantener este valor constante y que cuando cambia su cantidad de movimiento es porque hay una interacción, hay algo de afuera que hace que esto cambie. A esa interacción, el nombre es la interacción, a esa interacción de la partícula con el medio exterior que hace que cambie su cantidad de movimiento, se la llama fuerza. Entonces, ¿qué es la fuerza? La fuerza es todo aquello que es capaz de cambiar la cantidad de movimiento de una partícula. ¿Se entendió la definición de fuerza? Ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Sí, ingeniero. Ingeniero. Entonces, la fuerza no es masa por aceleración. Ahora van a ver qué pasa. Es todo aquello que es capaz de cambiar la cantidad de movimiento de una partícula. Entonces, toda aquella interacción, la palabra interacción, ¿no? O sea, todo aquel, la interacción significa que la partícula está relacionándose con su entorno. Entonces, toda aquella interacción de la partícula que es capaz de cambiar su cantidad de movimiento se llama fuerza. Se define la fuerza como el cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo. A esta derivada se le da el nombre de fuerza. A esta derivada se le da el nombre de fuerza. Bien, ¿y dónde quedó la ley de Newton? Bueno, aquí está. Porque si esto es m por b, y ahora hacemos la hipótesis que la masa es constante, ya van a ver que la masa no siempre es constante. Si la hipótesis es que la masa es constante, puede salir. Entonces me queda m por dv de t. ¿Y F cuánto vale? Para la condición de masa constante, es masa por aceleración. ¿Se entendió? Ahora, Sí, ingeniero. ¿usted cómo creen que dedujo Newton esta expresión? ¿Cómo creen que dedujo Newton esta expresión? ¿Cómo se le ocurre? El tipo se levantó un día y dijo, esto es fuerza igual a masa por aceleración. ¿Usted qué cree? ¿Hizo matemática? Newton es tan mortal como cualquier otro. Newton tomó las experiencias de Galileo. Todas las experiencias de Galileo del movimiento de cuerpos en planos inclinados las tomó Newton, donde habían masas y mediciones de aceleración. Entonces Newton, que más o menos sabía algo de geometría, puso la masa y puso la aceleración en una tablita. Entonces puso masa 1, aceleración 1, masa 2, aceleración 2, masa 3, aceleración 3. ¿De acuerdo? Hizo una tabla. ¿Y después qué hizo Newton? Agarró y dijo, si yo, fuerza acá. Puso fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. O sea, tomaba la partícula, sobre todo de las experiencias de Galileo. Entonces, analizaba para cada fuerza qué aceleración se producía. Entonces, tabuló y graficó, estamos hablando del módulo, fuerza con aceleración. ¿Y qué le dio? Le dieron unos puntitos así. Entonces el tipo, que no era ningún tribilín y tampoco era nada del otro mundo, que dijo, ¿esto qué es? Es una línea recta.
O sea que la relación entre la fuerza y la aceleración, ¿qué es? Lineal. ¿Es una línea recta? Es una línea recta. ¿Y cuál es la ecuación de esta línea recta? Ah, si esto fuera Y y esto fuera X, esta ecuación que tiene, Y igual a M por X. Si este es el ángulo θ, la tangente de θ, ¿cuánto vale? M. La pendiente de la recta, ¿qué es? Es la masa. Entonces el tipo se dio cuenta que la fuerza era proporcional a la aceleración. Entonces agarró y dijo, como es proporcional a la aceleración y la relación es lineal y la de una línea recta, una simple línea recta, entonces el tipo agarró y sacó el factor de proporcionalidad. ¿Y cuánto era el factor de proporcionalidad? La masa. Entonces, si ustedes ahora grafican la fuerza con la aceleración, van a tener líneas rectas así. ¿Cuál cuerpo tiene más masa? ¿Y cuál cuerpo tiene menos masa? Fíjense, para la misma fuerza, aquí produzco esta aceleración. Aquí produzco esta aceleración. Aquí produzco esta aceleración. Entonces, este cuerpo tiene una masa pequeña y este cuerpo tiene una masa más grande. Porque la misma fuerza, como la masa es mayor, me produce una aceleración menor. Le cuesta más. Le cuesta más. La pendiente es mayor. Entonces, a medida que la pendiente va aumentando, la masa va aumentando. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ahora, volvemos otra vez a este caso, a la verdadera definición de fuerza. ¿Qué es la fuerza? Es el cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo. Y para la hipótesis de masa constante, esto termina siendo m dv de t igual a masa por aceleración. ¿Qué unidades tiene la fuerza? Tiene unidades de masa por unidades de aceleración. Entonces, si yo aquí tengo una partícula de 1 kilo y le aplico una fuerza F que me produce una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, entonces la fuerza que es capaz de aplicarle a 1 kilo masa una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado, esto en el sistema MKS, metro kilo segundo, o sí, será kilo por metro por segundo cuadrado. Entonces, a esa fuerza que es capaz de producirle una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado a una masa de 1 kilo, se la llama un newton. Un newton. ¿Se entendió la definición? Sí, ingeniero. Ingeniero. ¿Sí o no? Bueno, ahora, fíjense, ¿qué es el peso? ¿Qué es eso? Masa por gravedad. ¿Es masa por gravedad? ¿Y la masa con respecto a la gravedad? A ver, es la fuerza con que la Tierra atrae la masa M. Entonces, el peso viene de otra ley, que es la fuerza de atracción gravitacional. Entonces, si yo tengo la Tierra con una masa M y R aquí, y aquí tengo una masita M, la Tierra atraerá a esta masa con una fuerza. ¿Qué vale esto? ¿De acuerdo? Entonces, si esto es R y la Tierra, esto está a una distancia h, esto será G por M sobre R más H al cuadrado.
Y por la segunda ley de Newton, por esta ley, la Tierra atrae a esta masita con una fuerza que ¿cuánto vale? Que vale su masa. ¿Y cuál es la aceleración que uno mide cuando hay caída libre? La aceleración que uno mide cuando hay caída libre vale G. Es un valor conocido, 9,8 metros por segundo cuadrado. Eso permite definir G. Eso lo vamos a ver con más detalle en gravitación. Pero por ahora vamos a entender que el peso es la fuerza con que la Tierra atrae una masa determinada. Entonces, jóvenes, si esto es mg, que es el peso, que es la fuerza con la que se atrae, una masa determinada, entonces un kilomasa atraído con 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿cuántos newtons son? Son 9,8 newtons. ¿De acuerdo? Son 9,8 newtons. Y si ahora yo peso en una balanza esta masa de 1 kilo, esto va a ser igual a 1 kilo fuerza. Entonces, 1 kilo fuerza, que se puede expresar así como 1 kilo fuerza, o también 1 kilo fuerza, que es lo que pesa 1 kilo masa, es igual a 9,8 newtons. En ingeniería es muy usual asumir esta relación. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. A ver, jóvenes, la clave es que razonen, no de memoria. No de memoria. Mi tarea es que razonen. Mi misión es enseñar a razonar. ¿Se entendió hasta acá? Todo está bien, ingeniero. ¿Estamos o no estamos? Bueno, ¿y qué dice la tercera ley de Newton? Ya vimos la primera, que es la ley de inercia, la segunda, que es la fuerza igual a masa por aceleración, pero que en realidad, fíjense, la ley de inercia en realidad es P igual a M por B igual constante. La segunda ley, esta es la primera ley, que dice que la variación de esta magnitud se la llama fuerza, y para la hipótesis de masa constante, esto vale masa por aceleración. ¿Y qué dice la tercera ley? A toda acción corresponde una reacción igual En dirección opuesta. y opuesta. Entonces, ahora presten atención aquí. Supongamos que tienen una partícula como esta, que tiene una cantidad de movimiento P1 igual a M1V1. Y ahora tengo una cantidad de movimiento de una partícula con un P2 igual a M2V2. ¿Estamos de acuerdo? Y tomo este sistema y lo aíslo. Entonces, como este sistema está aislado, ¿su cantidad de movimiento puede cambiar? No. P, que es igual a P1 más P2, ¿cómo va a ser? Es una constante vectorial. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, ingeniero. Ahora, si yo derivo, me va a quedar dP1 a dt con respecto al tiempo, más dP2 a dt. ¿Y esto cuánto vale? Como es una constante vectorial, vale 0 vector. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, ¿a qué se refiere con sistema aislado? Que no esté interactuando con nadie. Entonces, si no está interactuando con nadie, su cantidad de movimiento no tiene por qué cambiar,
porque la definición de cambio de la cantidad de movimiento es la interacción exterior. Entonces, si el sistema está aislado, no hay interacción exterior. Por lo tanto, P no puede cambiar. La suma de esto más esto tiene que ser una constante. ¿Se entendió ahora? Sí, ingeniero. Ahora, fíjense que de aquí puedo decir que dp de 1 es igual a menos dp de 2 con respecto al tiempo. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no es cierto? Pero ¿qué es esto? Esto, por definición, es la fuerza que actúa en la partícula 1. ¿Y esto qué es? Por definición, es la fuerza que actúa en la partícula 2. Entonces, ¿cómo son esas fuerzas? Son iguales y opuestas. Iguales y opuestas. A toda acción le corresponde una acción, una reacción igual y opuesta. ¿Se entendió? Sí. Entonces, fíjense que volvemos. Primera ley de la dinámica. Para un sistema aislado, mb es constante. Segunda ley de la dinámica. El cambio de la cantidad de movimiento en el tiempo recibe el nombre de fuerza o interacción. Y para la condición de masa constante, esto vale masa por aceleración. Y tercera ley de la dinámica. A toda acción sobre una partícula determinada le corresponde una reacción igual y opuesta. Porque esto es el cambio en la cantidad de movimiento de la partícula 1 tiene que ser igual y opuesto al cambio en la cantidad de movimiento de la partícula 2. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, acabamos de demostrar las tres leyes de la dinámica. Entonces, la clave aquí es entender, jóvenes, porque tirarle de memoria no genera un cambio. No genera un cambio. Bueno, ecuaciones del movimiento. Bien, la clase pasada vimos que si una partícula se mueve con respecto a un sistema inercial de referencia, X y Z, y el espacio está definido por los versores I, J y K, y esta partícula está identificada con el vector posición R, tiene una velocidad y una aceleración, y ahora esta partícula tiene una masa M y tiene una fuerza F. Bueno, antes de eso me olvidé hacer un comentario siguiente, que F es igual a M por A, para la hipótesis de masa constante. El módulo de F, ¿cuánto vale? M por A. La dirección de F, ¿cuánto vale? Coincide con la dirección de ¿quién? De A. Coincide con la dirección de A. ¿Y el sentido de F con quién coincide? Coincide con el sentido de A. O sea que estos vectores, ¿cómo son? Son colineales. Nuevamente, el vector fuerza es colineal con el vector aceleración. Será mayor o menor, más largo o más corto, dependiendo de si la masa es mayor que 1 o la masa es menor que 1, igual que la cantidad de movimiento. Bien, bueno, hecha esa aclaración, sigo con la ecuación del movimiento. Entonces, la clase pasada, o una de las clases pasadas, se determinó que la velocidad de la partícula puede expresarse como v según la dirección tangente. Y su aceleración puede expresarse como v punto, según la dirección tangente, más v cuadrado sobre el radio de curvatura, según la dirección normal. Y no hay componentes según la dirección binormal. Esto vale 0. No existe. Entonces,
y esto es dB de t. Entonces, para la condición de masa constante, hipótesis masa constante, entonces la fuerza será masa por la aceleración, es decir, m por dB de t, multiplico este vector por la masa, según la dirección tangente, más mv cuadrado sobre el radio, según la dirección normal. Y esto es lo que se llama la componente tangencial de la fuerza, y esto es lo que se llama la componente normal de la fuerza. Entonces, si uno grafica y esto es la componente tangencial dB de t, y esta es la componente normal, v cuadrado sobre el radio, según la normal, esta es la aceleración normal, y esta es, según t, es la aceleración tangencial. Entonces, la aceleración, ¿hacia dónde está dirigida? Este es el vector de aceleración. Ahora, la fuerza, jóvenes, es un vector colineal. Entonces, si multiplico por la masa, entonces este vector será m dB de t, según la dirección tangente. Y este vector será mv cuadrado sobre según la dirección normal. Y este será el vector fuerza. Fíjense que son colineales. ¿Bajo qué hipótesis? M igual constante. Bien, entonces la componente tangencial de la fuerza es la que va generando que la partícula acelere, que cambie su magnitud, o sea, la aceleración cambie su magnitud. Y la componente normal es la que va a ir generando que la partícula vaya cambiando de dirección. Esta hace que la partícula cambie de dirección y esta hace que la partícula cambie de módulo. Este es el cambio del módulo y este es el cambio de la dirección. Y fíjense que aquí aparece un concepto muy importante, que la fuerza por unidad de masa, ¿qué es? Aceleración. O sea que, jóvenes, hay una correlación directa entre fuerza y aceleración. Donde hay aceleraciones hay fuerzas. Simplemente son fuerzas por unidades de masa. Fuerzas por unidades de masa. Fuerzas por unidades de masa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, ¿y qué pasa si todos lo entendieron? ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿qué es esto de constante? Bueno, la aceleración, jóvenes, seguirá siendo dB de t, perdón. Ejemplos de masa que no es constante. Un micro, ese micro que ustedes se suben todos los días. El micro cuando está vacío tiene una masa y a medida que va recorriendo el camino, aquí va subiendo gente. ¿Qué va pasando con la masa del micro? Este es un típico ejemplo con masa distinto de constante. Lo mismo, si el micro parte con el tanque de combustible lleno, termina con el tanque de combustible vacío. O sea, los casos de masa variable, jóvenes, son comunes. Aquí no hay nada que andar especulando con la mecánica cuántica, relativista. No, los casos de masa variable en la ingeniería hidráulica y en la ingeniería mecánica en general son muy comunes. Basta con que vaya cambiando la masa en un micro, una cinta transportadora, ¿no? O sea, y la masa ya deja de ser constante. Una escalera mecánica, por un lado entran personas, por el otro lado salen, hay más personas, menos personas, la masa es variable. Bueno, entonces,
como la definición de fuerza es dP dt, entonces la fuerza será dmv a dt. Pero como la masa es variable, tengo que derivar el producto de un escalar por un vector. Un escalar por un vector, o sea, esto será dm a dt por v más m por dv a dt. Pero esto, jóvenes, ¿qué es? Esto es la aceleración. Entonces la fuerza será dm a dt, el cambio de la masa en el tiempo por la velocidad, más la masa que multiplica la aceleración, que es dv dt según la dirección tangente, más v cuadrado sobre el radio según la dirección normal. Entonces la fuerza, si yo agrupo ahora, esto lo puedo escribir como dm a dt por v según la dirección tangente. Entonces agrupo los términos que son tangente y los de normal para expresar esto en las coordenadas intrínsecas. Entonces la fuerza se podrá explicar como v por dm a dt, que es este término, más este término, m por dv dt, todo según la dirección tangente, más m pasa multiplicando por v cuadrado sobre ρ según la dirección normal. Y esta es la expresión general de la fuerza en coordenadas intrínsecas para masa variable. Fíjense que si la masa es constante, este término es 0 y pasamos a la expresión anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando hacéis el análisis vectorial? Nuevamente, si esta es la partícula, y esto es dv dt, la aceleración, y esta es la componente tangencial, y esta es la componente normal, esta es la aceleración. Bien, esta es la aceleración. Ahora, ¿este término cambia? No cambia. El que cambia es este. Entonces, aquí voy a tener m por v cuadrado sobre ρ. Eso no cambia. Pero aquí voy a tener, fíjense que antes tenía esta situación. ¿Lo ven? Antes tenía esta situación, donde esto hasta aquí era m dv dt. ¿Se ve? Pero ahora, a esta distancia, ¿qué tengo que sumarle? Tengo que sumarle b de m a dt. Entonces, esto viene así, y resulta que ahora este es el vector fuerza. Y ya no son colineales. Hay un ángulo entre la fuerza y la aceleración. Y ese ángulo es función ¿de quién? De este término. Y sobre todo del cambio de la masa en el tiempo. ¿Se entendió? Sí, ¿Podría volver a explicarle, ingeniero, por favor? ¿Qué cosa quiere que explique, joven, de nuevo? El gráfico. ¿Desde dónde? ¿Esta expresión la entendió? ¿Cuál? ¿Esta expresión la entendió usted? Sí. Sí. Bueno, voy a explicar el gráfico de nuevo. Si esta es la partícula, este término, esto es dv dt, es la componente tangencial de la aceleración. Y esta es la componente
normal de la aceleración. ¿Hasta ahí me entendió? Sí. Entonces, si yo hago esta composición, ¿qué tengo aquí? La aceleración. La aceleración. Ahora, olvídese de este término y pensemos solamente en que, como hicimos hace un rato, multiplico por la masa, entonces esto será m dv dt y esto será así, y esto será mv cuadrado sobre el radio según la dirección normal, y esto será según la dirección tangente. Y aquí tendría la fuerza, ¿hasta ahí entendió? Sí. Pero ahora, ¿qué tengo que sumarle a la componente tangencial? Este término, o sea que aquí a m dv dt, que es esto, m dv dt, tengo que sumarle esto, que es b de m a dt. Entonces ahora tengo que componer este vector, este, que no cambió, porque sigue siendo el mismo, con este. Entonces resulta que ahora la fuerza es esta. Entonces la fuerza ya no es colineal con la aceleración, forman un ángulo. Y la magnitud del ángulo, ¿de quién depende? De dm a dt. Fíjense que si dm a dt es chiquito, el ángulo va a ser chiquito. Si dm a dt es grande, el ángulo va a ser grande. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Bueno, ahora, ¿cuáles son? ¿Se entendió esto, no es cierto? Entonces, fíjense que la interacción está vinculado con masa constante o masa variable con la aceleración. Y en coordenadas intrínsecas, que son las coordenadas más prácticas para la ingeniería, ¿no? Se expresa en coordenadas según la componente, según la dirección tangente y según la dirección normal. Ahora, en la naturaleza, ¿cuántas interacciones existen? Existen 4. Está la interacción gravitatoria. O sea, la atracción gravitacional, un cuerpo de masa m que atrae a otro cuerpo de masa m. F igual a G por m sobre r cuadrado. Vamos a estudiar con mayor detalle esta interacción más adelante. Y luego, ¿qué se tiene? La interacción electromagnética. Bueno, que para la condición estática es una expresión parecida, es decir, es K por las cargas, es proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Fíjense que se repite el concepto de proporcionalidad de masas, proporcionalidad de cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Bueno, y aparece también la interacción magnética, que están juntas porque el campo electromagnético es uno solo, el campo gravitatorio es otro, independiente. Después, a nivel de física nuclear, aparece la interacción fuerte, que ese es fácil de entender. La interacción fuerte. Bueno, ¿cuál es el concepto de la interacción fuerte? Fíjense, la interacción electromagnética, perdón, en el caso de la interacción gravitatoria, siempre es una fuerza de atracción. Siempre es una fuerza de atracción. Mientras que en la interacción electromagnética, yo puedo tener atracción, pero también puedo tener repulsión, dependiendo del signo de las cargas. Entonces, cargas de signos opuestos se atraen, más menos, y más o menos se repelen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, Sí. si uno analiza el núcleo de un átomo, ¿uno qué tiene en el núcleo? Uno tiene protones de carga positiva y además tiene neutrones de carga neutra. Bien, y luego tiene una nube de electrones
una nube de electrones. Entonces, la relación electrón-protón está muy clara. Está muy clara. ¿Por qué? Porque como son cargas opuestas, entonces se atraen y por la aceleración normal, esto puede orbitar. Ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa dentro del núcleo del átomo? Que tengo positivo con positivo. Entonces, si no existieran los neutrones, que más o menos separan las cargas positivas, el átomo del núcleo no sería estable, porque positivo con positivo, el átomo tendría que estallar. Entonces, los neutrones cumplen la función de darle masa al núcleo, pero también de estabilizar el núcleo. Y hay repulsión hasta una cierta distancia. Estamos hablando de nanómetros o menos. Y cuando se supera esa distancia, producto también de la presencia de los neutrones, aparece una fuerza de atracción mucho más fuerza que la electromagnética, que es de tipo exponencial, que es la interacción fuerte y que es la que permite que el átomo sea estable. Bueno, y después está la interacción débil, que sobre todo se presenta en química, o sea, su gran aplicación está en química, para el análisis de la estabilidad de los átomos y de las nubes de electrones en configuraciones de átomos de cadenas largas. Lo importante de esto, jóvenes, es lo siguiente. Al pie del apunte se van a encontrar que si a la interacción fuerte le damos el valor 1, la interacción electromagnética tiene el valor 10 a la menos 2, o sea, es 0.01 la fuerte. Esta es la electromagnética. Y la interacción débil es 10 a la menos 13 veces la interacción fuerte. Y la interacción gravitatoria es 10 a la menos 38. Fíjense, la interacción gravitatoria es extremadamente pequeña con relación a la interacción fuerte. 10 a la menos 38, o sea, para que tengan una idea de qué es esto, si la interacción fuerte vale 1, la interacción gravitatoria vale 0,00001. Este es el número 38. Y la interacción gravitatoria nos tiene atrapados en el campo gravitacional terrestre. Uno salta y va para abajo. Abandonar el campo gravitacional terrestre, jóvenes, es extremadamente... Ya vamos a ver lo que significa más adelante, para poner satélites en órbita y todo lo demás. Y fíjense que es 10 a la menos 38 veces la interacción fuerte. ¿Se entendió? Bueno, en ingeniería hidráulica y mecánica, básicamente vamos a manejar la interacción gravitatoria. Y los ingenieros eléctricos manejan la interacción electromagnética o electromecánicos. Y los químicos también ingresan con la electromagnética, la gravitatoria y la débil. Y la fuerte es para los que se dedican a hacer física nuclear. ¿Se entendió? Y en todos los casos, jóvenes, son interacciones a distancia. O sea, uno no ve la fuerza. Porque cuando uno habla de fuerza, uno piensa en que uno está jalando una caja, ¿no? Hay una tensión. La típica concepción que se tiene de estática. La estática es aburrida. O sea, nada se mueve, ¿no? Entonces, pero esa es la concepción que uno tiene de fuerza, ¿no? O sea, que uno está jalando una carga sobre una viga, ¿no? O una tensión sobre una cuerda. Sin embargo, ¿no? Las interacciones que acabo de mencionar, que son las 4 interacciones de la naturaleza, hasta el día de hoy no hay más, uno no las puede ver, pero existen y se manifiestan a través de atracciones o repulsiones. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes. Muy interesante, ingeniero. La clase que viene veremos las otras interacciones que son las interacciones particulares. Pero para que podamos seguir, ustedes tienen que manejar esto muy bien, más todo lo que hemos visto. Entonces vamos a ver la interacción
la fuerza de recuperación elástica, que es importantísima en estructuras, en mecánica, en hidráulica, y luego vamos a ver la fricción, la fricción, la fuerza de fricción, jóvenes. Vamos a estudiar la fuerza de fricción al límite. ¿Por qué? Porque la fricción está en todas las aplicaciones prácticas. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Bueno, nos vemos el martes y es clave que hayan estudiado el capítulo introductorio, cinemática de una partícula, movimiento relativo y ahora lo avanzado de dinámica de una partícula. No se dejen ganar, jóvenes, porque este es un tren que ya partió y el que se quedó ya difícil agarrarlo. Eso es lo que les puedo decir. ¿Alguien sabe cómo fue en la marcha de hoy? ¿O nadie fue? Yo creo que Estamos en la clase. estamos en clase. Bueno, jóvenes, la marcha fue a las 3 de la tarde, 4, 5, 6, o sea que no. Nos intentaron sobornar. ¿Cómo, perdón? Nos intentaron sobornar con punto de asistencia para ir y meter cuerpo en la marcha. Bueno, jóvenes, aquí hay un tema. Yo les voy a decir cuál es el problema. El problema es que tienen que votar a un montón de gente. Administrativos tienen que votar. Y tienen que racionalizar las cargas horarias. Porque no alcanza la plata. Ese es el problema. Bueno, veremos qué es lo que hacen las autoridades. Bien, por ahora nosotros seguimos con la dinámica, que es mucho más interesante. Nos vemos, si Dios quiere, el martes. Muy bien, ingeniero. Gracias por la clase. Hasta luego, jóvenes. Ingeniero.